Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 21. Eso es bastante genial. Contaré contigo cuando lo necesite más tarde. Saitama se rascó la espalda casualmente, sin sentir nada en particular. Bien, voy a darme una ducha. ¿Tienes algún plan para el resto del día? Shinji negó con la cabeza. No. A menos que aparezca un monstruo, solo quiero acostarme, leer un manga o jugar algunos juegos. Al oír eso, Saitama de repente recordó algo. Oh, cierto, Shinji, ¿te gustan los juegos? Están bien. Solía jugar bastante antes, respondió Shinji con una leve sonrisa. Perfecto. Llevaré el juego a tu casa más tarde, dijo Saitama sin dudarlo. Saitama ni siquiera había sudado, así que no necesitaba una ducha larga. Shinji, sin embargo, estaba empapado de pies a cabeza. Empujarse más allá de su límite lo había agotado de verdad. Claro, aceptó Shinji. Jugar videojuegos con Saitama podría parecer una pérdida de tiempo, pero en verdad, quería probar si derrotar a Saitama en un juego podría desencadenar una recompensa del sistema. Si funcionaba, definitivamente valdría la pena. Incluso si no, no sería una pérdida total. Todavía sentía curiosidad por los tipos de juegos que la gente jugaba en este mundo. Hasta ahora, no parecía tan diferente de la Japón que había conocido antes de transmigrar. Los discos de juegos físicos y las consolas portátiles todavía se usaban ampliamente. Aunque me perdí 2 veces, hoy fue bastante divertido. Mientras descendían las escaleras desde la azotea, Saitama dejó escapar un suspiro satisfecho. Me alegro de que te hayas divertido, respondió Shinji con una sonrisa irónica. ¿Diversión, eh? Shinji no pudo evitar reflexionar en silencio. Había puesto todo lo que tenía en el partido, pero para Saitama, había sido solo otro entrenamiento casual. Pero quizás como era Saitama, no se sentía frustrado ni derrotado en absoluto. Después de su ducha, Shinji salió del baño para descubrir que Saitama ya había conectado la consola a la televisión y lo estaba esperando. Era uno de esos juegos de disco físico que se jugaban a través de la pantalla del televisor. ¿Terminaste? Genial, ven a jugar. Llamó Saitama, dando unas palmaditas al cojín a su lado. Incluso había traído ambos cojines para sentarse él mismo. Está bien, solo déjame secarme el pelo primero. Una vez que Shinji terminó de secarse, se sentó junto a Saitama y cogió un mando. Este es un juego de lucha que me encanta desde hace años. ¿Quieres que te enseñe a jugar? Preguntó Saitama, claramente emocionado. Después de jugar contra oponentes de IA durante tanto tiempo, finalmente tenía un humano real para desafiar. No es necesario. Tengo una idea decente de cómo funcionan estas cosas, dijo Shinji con una ligera sacudida de cabeza. Simplemente al mirar la pantalla, Shinji pudo decir inmediatamente que el juego era similar a clásicos como King of Fighters o Street Fighter. A pesar de que solo había jugado esos cuando era niño, le habían dejado una impresión duradera. Al principio, no activó su Mangekyou Sharingan. ¿El resultado? Destrozó por completo a Saitama en su primer partido. Shinji ya tenía un buen dominio de los controles básicos, y una vez que activó su Sharingan, su rendimiento mejoró aún más. Desde la primera ronda, le propinó a Saitama una derrota despiadada. Alerta. El anfitrión ha derrotado a Saitama en un juego. Recompensa. 10 puntos. El sistema le otorgó significativamente menos puntos esta vez, una clara indicación de que vencer a Saitama en un videojuego no se consideraba particularmente desafiante, por lo que la recompensa se redujo en consecuencia. En ese momento, al ojo de Saitama le dio un tic. No esperaba ser arrollado por Shinji justo al principio. Hace apenas unos momentos, estaba pensando en enseñarle al tipo cómo jugar, y ahora era él quien estaba siendo superado. Si alguien le dijera a Saitama que era débil en peleas reales, probablemente se encogería de hombros con una sonrisa. Pero si alguien se atreviera a decir que apestaba en los videojuegos, entonces sí, eso podría afectarle. Así que eres tan bueno en los juegos, ¿eh? Muy bien, entonces, es hora de ponerse serio. El tono de Saitama cambió mientras se inclinaba hacia adelante, claramente entrando en modo serio. Ya no iba a contenerse. Al darse cuenta de que podría haberse pasado un poco, Shinji desactivó silenciosamente su Mangekyou Sharingan y cambió al Sharingan estándar de 3 tomos para igualar un poco las cosas. Y aún así, solo unos minutos después, KO. Saitama perdió de nuevo. Al menos no fue tan humillante como la primera ronda. Esta vez, Shinji no solo había degradado al Sharingan regular, sino que también se estaba conteniendo intencionalmente para que el partido fuera más reñido. Otra vez. Bramó Saitama, aún reacio a aceptar la derrota.
Shinji no dijo una palabra. En cambio, desactivó silenciosamente incluso su Sharingan de 3 tomos, volviendo a sus pupilas negras naturales. Antes de que se dieran cuenta, habían pasado 10 rondas completas. Saitama perdió todas y cada una de ellas. Shinji realmente había intentado tomárselo con calma, pero equilibrar eso sin que fuera demasiado obvio era más difícil de lo que parecía. Incluso mientras suprimía sus habilidades, aún salía victorioso cada vez. Las habilidades de juego de Saitama eran dolorosamente promedio, mientras que Shinji, a pesar de ser un jugador primerizo de este juego específico, mejoraba con cada ronda. La velocidad de aprendizaje y la perspicacia de observación otorgadas por el Mangekyou Sharingan no desaparecieron por completo solo porque lo apagara. Incluso cuando estaban inactivos, esas habilidades le daban una clara ventaja sobre un humano ordinario. La brecha de habilidad entre ellos se amplió tan rápido que se volvió casi imposible para Shinji perder a propósito sin que fuera obvio. Y si Saitama alguna vez se daba cuenta de eso, definitivamente no terminaría bien. Después de 10 derrotas consecutivas, la cara de Saitama comenzaba a mostrar claros signos de irritación. Aún así, se mantuvo fiel a sus principios. Por muy mal que fuera derrotado en un juego, no arremetía contra la persona que tenía enfrente. Simplemente se enfadaba en silencio. O redirigía su frustración hacia el próximo monstruo que se cruzaba en su camino. Creo que empiezo a quemarme. Aún estás lleno de energía, Saitama. ¿Qué tal si dejamos por hoy? Sugirió Shinji, buscando una forma natural de terminar las cosas. ¿Sí? Muy bien entonces. Jugaremos de nuevo la próxima vez, acordó Saitama con un asentimiento, sin sospechar nada. Su expresión se relajó mientras pasaba del modo huevo hervido enfadado a su comportamiento relajado habitual. No esperaba encontrar un oponente tan fuerte hoy. Voy a entrenar duro ahora. Dame unos días, seguro que te ganaré. Añadió, sus ojos llenos de una nueva determinación. Shinji respondió con una sonrisa tranquila. Después de eso, Saitama cogió su disco de juego y su mando y se dirigió a la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de irse, se detuvo bruscamente. ¡Ay, carajo! Totalmente olvidé que mi televisión está rota. Bueno, no hay opción entonces. Shinji, ¿puedo tomar prestada la tuya un rato? Por supuesto. Realmente no veo mucha televisión. Adelante y úsala todo el tiempo que quieras, dijo Shinji con un asentimiento. Como no le apetecía rechazar a Saitama, permitió que el calvo se sintiera como en casa. Sabía que Saitama tenía la costumbre de destruir consolas, pero como las consolas de juegos eran de Saitama, a Shinji no le molestaba. ¡Genial! Voy a empezar a practicar ahora mismo. Declaró Saitama mientras se dejaba caer de nuevo frente a la pantalla. Apenas llevaba unos minutos jugando cuando una alerta de noticias de última hora apareció en la parte superior de la pantalla del televisor. Era una transmisión de emergencia que informaba de una explosión masiva en la ciudad A, que se sospechaba que era un desastre de nivel demonio o posiblemente incluso de nivel dragón. La expresión de Shinji se tensó al leer la alerta. La ciudad A había sufrido graves daños. ¿Podría ser? ¿Había aparecido finalmente la amenaza de nivel dragón, Vaccine Man? Capítulo 22. ¿Otro monstruo, eh? Hora de impartir justicia. Saitama dejó inmediatamente el mando y pausó el juego. Pero justo cuando se levantó para cambiarse a su traje de héroe y dirigirse allí, se dio cuenta de que Shinji, que había estado a su lado momentos antes, ya se había ido. Se mueve rápido, supongo que ya está en ello. Mejor me doy prisa también, murmuró Saitama mientras se ponía su traje de batalla y corría hacia la ciudad A. Esta vez, no se perdió. Shinji había llegado primero a la ciudad A en el instante en que vio la noticia y sospechó que la amenaza de nivel dragón podría ser Vaccine Man. Usó Kamui para teletransportarse directamente a la ciudad. Aunque todavía no había colocado un sello del dios trueno volador allí, la teletransportación casi instantánea de Kamui hizo que eso no fuera un problema. Alerta. El anfitrión ha canjeado físico 108. Se dedujeron 108 puntos. Puntos restantes actuales. 50. Alerta. El anfitrión ha canjeado células de Ashirama 5. Se dedujeron 50 puntos. Puntos restantes actuales. 0. Físico más 108. Células de Ashirama más 5. Físico actual. 218. Células de Ashirama. 9. Al llegar, Shinji gastó instantáneamente el resto de sus puntos del sistema para aumentar masivamente su físico y almacenar más células de Ashirama. Enfrentarse a una amenaza de nivel dragón no era momento para ser conservador. ¡Boom! Una explosión ensordecedora sacudió la ciudad justo entonces.
La onda expansiva se expandió a una velocidad increíble y alcanzó a Shinji casi al instante. Sin dudarlo, su Mangekyou Sharingan se activó. Usando su habilidad de atravesar, permitió que la explosión pasara a través de su cuerpo sin ninguna resistencia. A su alrededor, los edificios fueron completamente demolidos en un abrir y cerrar de ojos, reducidos a escombros humeantes. Shinji notó rápidamente varias orbes de energía enormes atravesando el cielo hacia varias partes de la ciudad. Ese era inconfundiblemente el poder de Vaccine-Man. Se rumoreaba que la criatura había sido potenciada por un misterioso dios, al igual que Homeless Emperor. Sin perder un segundo, Shinji entró en acción. 3 portales espacio-temporales se abrieron en el aire mientras interceptaba las orbes entrantes. Con una sincronización precisa, redirigió las 3 a su dimensión Kamui, neutralizando la amenaza antes del impacto. Cuando las explosiones esperadas no ocurrieron, Vaccine-Man pareció genuinamente atónito. Flotando más alto en el aire, lanzó una lluvia de nuevas orbes de energía en todas direcciones, llenando el horizonte de destrucción. Pero Shinji no había terminado. Usando sus poderes duales de Kamui, convocó múltiples portales a la vez e interceptó nuevamente las orbes, transfiriéndolas antes de que pudieran golpear. ¿Qué es esto? Rugió Vaccine-Man, claramente nervioso. Para entonces, Shinji ya había localizado la ubicación exacta del monstruo. Suspendido en el aire frente a él había una figura poderosa y musculosa con una apariencia afilada y alienígena que lo hacía inquietantemente parecido a Piccolo de Dragon Ball. En un instante, Shinji se teletransportó directamente frente a Vaccine-Man y desató un rápido aluvión de kunai, cada uno incrustado con el sello del dios trueno volador. La velocidad de reacción de Vaccine-Man no era despreciable. Como amenaza de nivel dragón, se movía con una precisión impresionante, moviendo la cabeza ligeramente para evadir los kunai dirigidos a su rostro sin sudar. ¿Quién eres? Vaccine-Man no se apresuró a atacar. Su tono era calmado, sondeo, mientras flotaba en el aire con una compostura espeluznante. Pero Shinji no tenía interés en charlar. En el momento en que los kunai pasaron por la oreja de Vaccine-Man y se deslizaron detrás de él a un punto ciego, Shinji desapareció. Corte del dios trueno volador. En un instante, la hoja carmesí de Red Knight se materializó en su mano. Se lanzó hacia adelante a una velocidad demasiado rápida para que el ojo desnudo la siguiera, apuntando un corte perfectamente sincronizado al monstruo desprevenido. El golpe llegó sin previo aviso, ejecutado con una precisión impecable como una técnica de matanza de primer golpe de manual. Incluso para una amenaza de nivel dragón como Vaccine-Man, fue imposible reaccionar a tiempo. Para cuando el monstruo se dio cuenta de que algo andaba mal, Shinji ya había pasado limpiamente a través de su cuerpo y recuperado todos sus kunai. Ga. Un gran trago de sangre salió de la boca de Vaccine-Man. Solo entonces se dio cuenta de que había sido herido. Solo un héroe novato normal, respondió Shinji con tono plano, sin siquiera mirar atrás. Vaccine-Man se giró, su cuerpo de repente convulsionando y mutando. Con un rugido profundo, su forma comenzó a expandirse violentamente, hinchándose hasta que se elevó varias docenas de metros en el aire. Su cabeza se deformó en una forma grotesca y monstruosa, y garras afiladas como cuchillas, cada una de varios metros de largo, se extendieron desde ambas manos. Incluso ante tal transformación, Shinji permaneció absolutamente sereno. Cuando esas garras gigantes se estrellaron hacia él, no se movió. No había necesidad. Las mortales cuchillas pasaron a través de su cuerpo como si no estuviera allí. ¿Qué? Los ojos de Vaccine-Man se abrieron con incredulidad. Estaba seguro de que había destrozado al humano, pero no había sangre, ni daños. Nada. Sin perder el ritmo, Shinji lanzó otra andanada de kunai. Esta vez, Vaccine-Man ni siquiera se molestó en esquivarlo. Su forma masiva y su defensa monstruosa le daban una confianza suprema. Los kunai golpearon su enorme cabeza y rebotaron inofensivamente, sin ser diferentes de ser apedreado con guijarros. Pero entonces llegó el giro. Shinji infundió el poder de Kamui directamente en Red Knight. La hoja brilló débilmente, el aire a su alrededor ondulando con energía de distorsión espacial. Era como si la propia espada hubiera sido encantada con otra dimensión. Con el corte espacial de Kamui ahora tejido en Red Knight, su filo ya no estaba restringido por la resistencia física. Sin importar cuán impenetrable pareciera el cuerpo de Vaccine-Man, era irrelevante. A menos que pudiera soportar la disección del propio espacio, su defensa monstruosa no significaba nada. Con un destello de movimiento, Shinji usó el dios trueno volador para teletransportarse directamente al kunai incrustado en la masiva frente de Vaccine-Man.
En un movimiento fluido y letal, blandió Red Knight, ahora infundida con energía espacial, y decapitó al monstruo limpiamente. La hoja atravesó carne y hueso como si fuera aire. Fue tan fácil como cortar tofu. La cabeza cercenada de Vaccine Man cayó al suelo con un fuerte golpe. Incluso entonces, el monstruo no estaba completamente muerto. Sus ojos, abiertos de incredulidad y furia, se fijaron en Shinji con intención venenosa. Alerta. El anfitrión ha derrotado al monstruo de nivel dragón Vaccine Man. Recompensa. 100 puntos. Alerta. Primera vez derrotando a un monstruo de nivel dragón. Recompensa adicional. 50 puntos. En ese momento, Saitama finalmente llegó, vestido con su atuendo de héroe característico. Se detuvo, mirando la escena ante él, el cadáver decapitado de Vaccine Man, la energía residual en el aire, y Shinji de pie casualmente sobre la forma caída del monstruo. ¿Eh? ¿Ya te encargaste de él? Parece que llegué tarde, dijo Saitama con una expresión neutral mientras miraba el cuerpo sin vida. No parecía decepcionado, solo ligeramente curioso. El reconocimiento o la fama nunca habían importado para él. Si realmente quisiera crédito, podría haber aplastado al monstruo con un solo golpe sin esperar. Pero de repente, la cabeza cercenada de Vaccine Man se retorció. Orbes de energía comenzaron a condensarse rápidamente dentro de su boca abierta mientras intentaba lanzar un último ataque desesperado. Shinji no le dio la oportunidad. Con un parpadeo, teletransportó la cabeza directamente a su dimensión Kamui. En un instante, Vaccine Man se encontró en un vacío completamente negro, silencioso, hueco y eterno. No había arriba ni abajo, ni puntos de referencia ni orientación. Desorientada y confundida, la criatura vaciló. Incluso las orbes de energía cargadas en su boca dejaron de formarse. Entonces, sin un sonido, Shinji apareció detrás de él. Muere o sométete. Elige rápido. La voz atravesó el silencio como un cuchillo. Sorprendido, Vaccine Man intentó darse la vuelta para mirarlo. Pero al ser nada más que una cabeza cercenada, todo lo que pudo hacer fue rodar torpemente hacia atrás y presionar su frente contra el suelo, retorciéndose en un ángulo ridículo boca abajo solo para hacer contacto visual. Su enorme ojo singular miró directamente al Mangekyou Sharingan de Shinji. Aunque el ojo era fácilmente más grande que el torso entero de Shinji, parpadeó, solo por un momento, con el mismo tinte carmesí. Y luego la luz se desvaneció. Alerta. El anfitrión ha sometido al monstruo de nivel dragón Vaccine Man usando Genjutsu. Recompensa. 50 puntos. Capítulo 23. Shinji había actuado por impulso, pero para su sorpresa, en realidad había logrado controlar a Vaccine Man usando Genjutsu. Alerta. En el mundo de One Punch Man, el anfitrión puede usar Genjutsu para controlar a cualquier oponente que haya derrotado previamente. El objetivo controlado conserva su propia conciencia, pero debe obedecer absolutamente al anfitrión. Actualmente, el anfitrión puede controlar hasta 3 objetivos a la vez a través de Genjutsu, pero este límite puede aumentarse más adelante. Justo cuando todavía estaba procesando lo que había sucedido, el sistema proporcionó una explicación clara. Así es como funciona. Shinji asintió levemente en señal de comprensión. Vaccine Man no era solo cualquier enemigo. Era un monstruo de nivel dragón, y entre ellos, era considerado una de las amenazas más poderosas. Ganar control sobre él fue nada menos que una ganancia masiva. Shinji no solo había asegurado un subordinado de alto nivel, sino que también había ganado una buena parte de puntos de recompensa en el proceso. Honestamente, si Vaccine Man no hubiera sido sorprendido por el combo de Dios Trueno Volador y Doble Kamui, Shinji no lo habría derrotado tan fácilmente. Según la historia original, Vaccine Man era visto como el monstruo más fuerte antes de que Boros entrara en escena. Sus ataques de esfera de energía eran más destructivos que los de Homeless Emperor, su cuerpo era significativamente más duro, y tenía múltiples etapas de transformación que elevaban aún más su nivel de amenaza. En todos los aspectos, Vaccine Man era una clara mejora sobre Homeless Emperor. Tenía sentido, entonces, que después de que Vaccine Man fuera eliminado por Saitama de un solo golpe, el llamado Dios tuviera que recurrir a elegir un sustituto más débil. De todos modos, momentos después, Vaccine Man comenzó a recuperar la conciencia. Pero no parecía darse cuenta de que había caído bajo Genjutsu. Instintivamente, intentó reunir energía para lanzar una orbe a Shinji, solo para descubrir que sin importar cuánto se concentrara, nada sucedía. La confusión en su rostro era inconfundible. Shinji entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo.
Dado que Vaccine-Man ahora estaba obligado a la obediencia absoluta, físicamente no podía iniciar un ataque contra su nuevo maestro. El sistema había implementado claramente una versión especializada de Genjutsu en este mundo. El objetivo conservaba su conciencia y personalidad, pero se veía obligado a seguir las órdenes de Shinji sin importar qué. De hecho, lo prefería así. A Shinji nunca le habían gustado los títeres sin mente propia. Un subordinado que pudiera pensar, actuar y planificar, mientras seguía obedeciendo, era mucho más valioso. Deja de perder energía. Ya no puedes hacerme daño. Vendré a buscarte más tarde, dijo Shinji con calma. Con eso, dejó la dimensión Kamui, dejando a Vaccine-Man flotando solo en ese espacio completamente negro, parpadeando con total confusión. ¿Ya volviste? ¿A dónde desapareciste hace un momento? La voz de Saitama lo saludó en el momento en que reapareció. El héroe calvo con capa parecía genuinamente curioso, como si Shinji acabara de dar un paseo y regresara. Solo me ocupé de un pequeño asunto. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Shinji, mirando a su alrededor. Fue entonces cuando notó la creciente multitud. Un gran grupo de héroes y reporteros los había rodeado. Las cámaras destellaban. Los micrófonos apuntaban. Los equipos de noticias ya estaban transmitiendo en vivo, difundiendo la escena a través de múltiples canales. Aparecieron mientras estabas fuera. Siguen diciendo que fui yo quien derrotó al monstruo. Pero tú eres quien lo hizo. Saitama parecía genuinamente indefenso, rascándose la cabeza mientras la multitud zumbaba a su alrededor. Saitama, eres demasiado modesto. Entre todos aquí, eres el único héroe de clase S. ¿Quién más podría haber derrotado una amenaza de nivel dragón sino tú? Exacto. Fuiste el único presente, y el cadáver del monstruo está a tus pies. Dicen que fue un desastre de nivel dragón. Saitama-san, ¿nos permitirías entrevistarte para conocer tu opinión? ¿Es Saitama está recibiendo el tratamiento de King? Los reporteros no escuchaban una sola palabra de lo que decía. Tampoco era del todo culpa suya. El momento había sido desafortunado. Justo después de que Shinji entrara en la dimensión Kamui para someter a Vaccine-Man, llegó este grupo de héroes y reporteros. Desde su punto de vista, Saitama estaba de pie junto al monstruo caído, sin otros combatientes a la vista. La suposición era natural. Ya te dije que quien venció al monstruo fue él. Saitama señaló directamente a Shinji, intentando una vez más aclarar el malentendido. ¿No es ese el héroe de clase B, Kamui? Eso no suena bien. Quiero decir, este era un monstruo de nivel dragón. No me extraña que haya sido clasificado directamente como héroe de clase S. Derrotó a una amenaza de nivel dragón como si nada. Está en el último lugar de la clasificación ahora mismo, pero con esa fuerza, definitivamente debería estar entre los 10 primeros. Ninguno de los héroes reunidos creyó una sola palabra de la explicación de Saitama. Sí, Saitama había tomado la posición de King. Simplemente no cuadraba. Nadie había sido testigo de la lucha de Shinji contra el monstruo. Nadie había visto la increíble velocidad, la teletransportación, la dimensión Kamui o el Genjutsu. Así que para ellos, la idea de que un héroe de clase B hubiera derrotado a una amenaza de nivel dragón en menos de un minuto era completamente absurda. Dejando escapar un suspiro, Shinji abrió silenciosamente un portal y arrojó la cabeza de Vaccine-Man desde la dimensión Kamui en medio de la multitud. Con un desagradable golpe, una cabeza masiva y mutada golpeó el pavimento y rodó unos metros antes de detenerse. Sus grotescas facciones y ojos brillantes enviaron ondas de choque inmediatas a través de la multitud. Aún está vivo. Espera, ¿eso significa que Saitama no lo derrotó? ¿Qué está pasando? Se movió. Se movió. Ah. El pánico estalló. Los reporteros gritaron. Algunos héroes casi se desmayaron, y más de una persona parecía a segundos de desmayarse. La cabeza de Vaccine-Man, retorcida en su forma de mutación enfurecida, era una vista aterradora. Todos los presentes habían presenciado la destrucción que había causado minutos antes, por lo que la idea de que incluso una parte de ella todavía estuviera viva desencadenó un caos puro. Y entonces la cabeza se retorció. Su energía restante pulsó. Intentó abrir la boca y cargar una orbe. Quieto. La voz de Shinji era aguda, tranquila y autoritaria. Vaccine-Man se congeló al instante, paralizado por una sola palabra. Atado por la obediencia absoluta del Genjutsu, no tuvo más remedio que cumplir. Toda la multitud quedó atónita en silencio. ¿Un monstruo de nivel dragón, completamente y absolutamente sumiso a un héroe de clase B? Sin más comentarios, Shinji agitó la mano y absorbió la cabeza de nuevo en la dimensión Kamui, sellándola una vez más.
Luego se volvió hacia Saitama. Vamos, vámonos a casa. Los dos se dieron la vuelta y dejaron a la multitud atrás. A su alrededor, las expresiones estaban congeladas, los reporteros sin palabras, los héroes con los ojos muy abiertos, las cámaras olvidadas en manos temblorosas. Nadie sabía qué decir. Saitama asintió con calma, claramente sin inmutarse. No tenía intención de quedarse para las entrevistas. Nunca le importó la gloria, y no iba a empezar ahora. Poco después, regresaron a casa. Saitama se dejó caer en el sofá y se sentó en silencio durante unos minutos. Esto realmente no es lo que imaginé que sería ser un héroe, murmuró, todavía inquieto. Las reacciones de los reporteros y otros héroes resonaban en su mente. ¿Por qué todos habían descartado tan fácilmente la posibilidad de que Shinji hubiera derrotado al monstruo de nivel dragón solo por su rango inferior? ¿Por qué el heroísmo tenía que ser enterrado bajo tanta jerarquía y suposición? No tenía una respuesta. Pero una cosa estaba clara, este no era el sueño que una vez imaginó. Sin embargo, las cosas ya habían progresado hasta este punto. No era como si pudiera simplemente abandonar la asociación de héroes ahora. Shinji sonrió con picardía pero no dijo nada. Entendía la incomodidad de Saitama muy bien. La asociación de héroes era una estructura plagada de ineficiencias. Su obsesión con sistemas rígidos, clasificaciones arbitrarias y políticas egoístas chocaba con personas como Saitama, que veían el heroísmo no como un trabajo o un estatus, sino como una vocación personal, algo que se hacía simplemente porque se sentía bien. Pero esa era la realidad de la sociedad humana. El sistema no estaba completamente desprovisto de mérito. Tenía su uso, después de todo. La verdadera podredumbre no provenía de la estructura en sí, sino de los individuos poderosos que la explotaban para sus propios fines, usando el sistema como tapadera. Finalmente, Saitama dejó de preocuparse y reanudó los videojuegos, su frustración anterior se disipó bajo la familiar comodidad de machacar botones y batallas digitales. Mientras tanto, Shinji regresó a su dimensión Kamui. Adentro, encontró a Vaccine Man, todavía solo una cabeza cercenada, ya en proceso de regeneración. Estaba pensando en recuperar tu cuerpo y traerlo aquí, pero parece que eso no será necesario, dijo Shinji casualmente mientras observaba el lento crecimiento de carne reconectándose debajo del cuello. Sorprendido por la repentina aparición de Shinji, Vaccine Man se estremeció. Ya había logrado regenerar un brazo musculoso, que ahora usaba para girar torpemente su cabeza para mirar a Shinji. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no puedo atacarte? Su profunda voz retumbaba con rabia apenas contenida, las venas de su frente palpitando por la frustración. Sé que estás frustrado, pero cálmate, respondió Shinji con una leve sonrisa divertida. Ahora mismo, eres básicamente mi esclavo. ¿Y en serio, alguna vez has oído hablar de un esclavo que lastima a su amo? Capítulo 24. ¿Qué? La expresión de Vaccine Man se retorció en una de shock e incredulidad. No podía aceptar lo que acababa de oír. Ser forzado a la servidumbre por un humano, nada menos, era más que humillante. Soy Vaccine Man, nacido de la voluntad de la Tierra. Existo para purgar a la humanidad y su contaminación de este planeta. La Tierra es un ser vivo, y su especie no son más que parásitos que la corrompen con su codicia y suciedad. Su voz se volvió más intensa con cada palabra, la ira hinchándose detrás de sus ojos brillantes. Mi misión es erradicar a todos ustedes, derribar sus civilizaciones y restaurar el equilibrio en la Tierra. ¿Y te atreves a reducirme a mí, un enviado de la ira de la naturaleza, a una herramienta? Pero sin importar cuán enfurecido se pusiera, sin importar cuán profundamente hirviera el odio dentro de él, su cuerpo se negó a moverse contra Shinji. La ira era real pero impotente, enjaulada tras una obediencia absoluta. No me importa si eres el santo caballero de la tierra o un ecologista mutado o si follas árboles, lo último salió mal. Ahora mismo, eres mío. Y si tienes algún problema con eso, intenta resistirte, dijo Shinji con frialdad, su tono tan inmutable como su postura. Maldición. Vaccine Man quería desafiarlo, desesperadamente. Pero en el momento en que el pensamiento cruzó su mente, sus miembros se paralizaron. Su núcleo ardió con resistencia, pero sus músculos simplemente no respondían. La restricción del sistema lo reprimió con control absoluto. No voy a perder más tiempo con esto, murmuró Shinji. Con un chasquido de sus dedos, sacó a Vaccine Man de la dimensión Kamui y lo devolvió al mundo real. De vuelta en el apartamento de Shinji, Saitama seguía tumbado en el sofá, con el mando del juego en la mano. Cuando vio a Shinji regresar con un extraño alto y de piel morada a cuestas, arqueó una ceja pero no apartó la vista de la pantalla por mucho tiempo. ¿Quién es ese?
¿Un amigo tuyo? ¿Parece un monstruo?, preguntó Saitama casualmente, sus dedos aún moviéndose sobre los botones. Ese es Vaccine Man. La amenaza de nivel dragón de hace un rato, respondió Shinji. Lo tengo bajo control. No molestará tu tiempo de juego. Eso sería mejor. Saitama asintió y volvió a centrar su atención en el juego como si no fuera gran cosa. Monstruo, mutante o marciano, no importaba. Mientras el tipo no molestara su televisión, estaba bien. Shinji se giró ligeramente hacia Vaccine Man y añadió. Bien, Temu Piccolo. Te sugiero que te comportes. No planeo hacerte daño, pero ese tipo de allá podría acabar contigo con un simple movimiento de dedo. Vaccine Man se burló en respuesta, inmutable ante la advertencia. No reconoció a Saitama en su estado de calma actual. Y a pesar de haber sido derrotado por Shinji, todavía creía que solo había perdido porque lo pillaron desprevenido, no porque Shinji fuera más fuerte. Hasta donde a él le concernía, los humanos seguían siendo inferiores. Una vez que termines de regenerarte, te conseguiré algo de ropa, dijo Shinji, dándose la vuelta hacia el dormitorio. Vaccine Man se miró a sí mismo. Todavía estaba en su forma humanoide, de piel morada, musculoso y completamente desnudo. Aunque le faltaban en algunos aspectos las anatomías humanas, caminar sin ropa seguía siendo un problema. Dado que ahora era el arma personal de Shinji, definitivamente habría momentos en los que necesitaría ser llevado en público. Y si eso iba a suceder, necesitaba verse al menos algo presentable. Espera. La voz de Vaccine Man sonó alarmada, un raro toque de pánico rompiendo su arrogancia habitual. ¡No! Me niego a usar esas ridículas prendas humanas. No me convertiré en ustedes, patéticos humanos. Pero Shinji ni siquiera disminuyó la velocidad. Sin responder, desapareció en el dormitorio. Adentro, rebuscó en su armario, cogiendo lo que pareciera que pudiera estirarse sobre un monstruo morado de 2 metros de altura. Un par de viejos pantalones de chándal y una sudadera negra extra grande tendrían que servir por ahora. No era ideal, pero al menos cubría lo esencial. Eventualmente, Shinji necesitaría encontrar un sastre que pudiera confeccionar algo duradero y del tamaño de un monstruo. Para cuando salió de nuevo, la regeneración de Vaccine Man estaba casi completa. Músculos flexionados, piel morada brillando débilmente bajo las luces, y su forma grotesca había recuperado toda su fuerza. Sin embargo, a pesar de esa figura intimidante, la poderosa amenaza de nivel dragón permaneció paralizada. Quería correr. Su mente gritaba por escapar. Pero sin importar cuánto resistiera, su cuerpo se negaba a obedecer. ¡No! Déjame ir. La voz de Vaccine Man se quebró por la rabia y la humillación, sus ojos inyectados en sangre por la furia. Pero no importaba. Su cuerpo se adelantó y tomó la ropa de Shinji con manos temblorosas. Pieza por pieza, se vistió. Una sudadera cubrió su voluminoso torso. Los pantalones de chándal se estiraron apretados contra sus enormes piernas. La cintura subía un poco, pero aguantaba. Solo su cabeza permanecía bajo su control. Y esa cara, retorcida, gruñendo, angustiada, era un retrato del colapso espiritual puro. Aulló como un animal enjaulado, las venas abultándose en su frente mientras resistía una orden que no podía desafiar. Al otro lado de la habitación, Saitama se estremeció. Había estado en medio de enlazar un combo limpio, y el lamento de Vaccine Man lo había distraído en el peor momento. El oponente de IA aprovechó la oportunidad y lo castigó con una brutal reversión. La ceja de Saitama se crispó. Su agarre en el mando se apretó. Pero no dijo nada. Después de todo, no era su apartamento. Simplemente se sentó allí en silencio, con los puños apretados, tratando de concentrarse a través del chillido. Si hubiera sido el hogar de Saitama, habría habido un enorme agujero en su apartamento, y Vaccine Man se habría convertido en historia. Si hubiera sido su casa, tal vez habría dicho algo. Tal vez. Pero lanzar a Vaccine Man a la órbita por el ruido parecía demasiado esfuerzo. Y además, parecía que el monstruo era uno de los suyos ahora. Cuando la última prenda estuvo en su lugar, Vaccine Man se quedó allí inmóvil. Sus hombros se hundieron. Sus manos colgaron lánguidamente a sus costados. Sus ojos miraron fijamente al suelo. Todo el fuego y el veneno de antes habían desaparecido. Parecía un hombre que acababa de salir de un funeral, el suyo propio. En serio, actúas como si ponerte ropa fuera una sentencia de muerte, murmuró Shinji, completamente impresionado. Ni siquiera la decapitación había provocado este nivel de colapso emocional. Vaccine Man apretó los puños lentamente, su voz baja y temblorosa de desafío y vergüenza. Soy el avatar elegido de la Tierra.
Nunca seré asimilado por ustedes, humanos sucios y llenos de enfermedades, ¿eso dices?, respondió Shinji con tono plano, pero llevas pantalones de chándal. Ahora mismo, Vaccine Man parecía un protagonista de shonen ardiente, lleno de fuego y resolución inquebrantable. ¿No es eso un poco dramático? Shinji suspiró. Bien, no me interesa convertirte. Solo haz tu trabajo cuando te necesite, y eso es todo. Nunca serviré a los humanos. Los ojos de Vaccine Man ardían con una feroz resistencia, completamente reacio a comprometerse. Esa no es tu elección. Shinji se mantuvo tranquilo. Vaccine Man. Ve a limpiar todo el apartamento. De arriba a abajo. Después de todo, las herramientas no eran solo para el combate. Podían ayudar con las tareas del hogar. ¡No! Detente. No lo haré. La mano izquierda de Vaccine Man agarró la derecha, intentando detenerla, pero sus piernas lo traicionaron. Se movieron por sí solas, caminando directamente hacia la escoba en la esquina. Y así, consumido por la humillación, Vaccine Man completó una limpieza profunda de todo el apartamento de Shinji. Por supuesto, no era exactamente adecuado para la tarea. Aunque parecía humanoide, Vaccine Man no evolucionó de humanos, carecía de la motricidad fina y los instintos necesarios para las tareas mundanas. Casi rompió una mesa auxiliar solo al levantarla, dobló el mango de la aspiradora al agarrarlo demasiado fuerte y casi rompió la pata de una silla al ajustarla. Cada vez, entraba en pánico y se apresuraba a arreglar lo que podía antes de que Shinji dijera algo. Shinji observó cómo se desarrollaba el desastre con leve diversión. No está mal. Un poco torpe, pero decente en general. Maldito seas, humano. Solo mátame ya. Vaccine Man rugió, su voz llena de desesperación. Para un ser nacido del odio de la tierra hacia la humanidad, ser forzado a realizar trabajos domésticos menores era más que tortura. Era degradación existencial. ¿Por qué te mataría? ¿No es mejor vivir? Shinji habló despreocupadamente mientras se reclinaba en el sofá. Ahora ve a jugar videojuegos con él. El cuerpo de Vaccine Man obedeció inmediatamente. Sin dudarlo, lo llevó al asiento junto a Saitama. Sus dedos agarraron un mando. En la pantalla había una exhibición caótica de colores brillantes, personajes volando por el campo de batalla en un rápido juego de lucha que no entendía en absoluto. Saitama ni siquiera miró al principio. Pero una vez que Vaccine Man cogió el mando, los ojos de Saitama se entrecerraron. Su postura cambió. Su mirada se volvió aguda. «Oh, ¿quieres desafiarme a mí también?» Su voz era baja y seria. «No seré blando contigo». Capítulo 25. Comenzó el primer partido. Vaccine Man no tenía idea de cómo jugar el juego, y mucho menos cómo usar el mando, así que simplemente apretaba botones sin ningún patrón ni sentido. Como era de esperar, Saitama lo aplastó por completo en la primera ronda. Los siguientes partidos fueron exactamente iguales, con Saitama dominando una y otra vez. Después de sufrir 10 derrotas consecutivas contra Shinji durante su última sesión de juego, Saitama finalmente estaba disfrutando de una merecida racha de victorias. Eso solo levantó su ánimo, y jugó con una especie de entusiasmo que no había existido antes. Jaja. Volví a ganar. Vitoreó. En su sexta victoria consecutiva, prácticamente gritaba de alegría. Al principio, Vaccine Man encontraba toda la actividad insoportablemente aburrida. Para él, los humanos perdiendo el tiempo en juegos tan inútiles era solo otro ejemplo de su estupidez. Pero mientras continuaba perdiendo una y otra vez, una sensación desconocida comenzó a burbujear en su interior. La irritación. Ser derrotado repetidamente por un humano en algo tan aparentemente insignificante todavía se sentía como una desgracia, y roía su orgullo. Impulsado por esa creciente frustración, Vaccine Man comenzó a intentar comprender genuinamente el juego. Con cada partido que pasaba, su control del personaje mejoraba, y su comprensión de la mecánica se profundizaba. Lentamente, Saitama comenzó a sentir que algo andaba mal. Miró de reojo a Vaccine Man, frunciendo el ceño. ¿Este tipo se está poniendo mejor? Aunque Saitama siguió ganando algunas rondas más, cada victoria comenzó a requerir más esfuerzo que la anterior. El partido más reciente llegó hasta el final, con Saitama apenas sobreviviendo con una pizca de salud. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. Algo estaba cambiando definitivamente. Los labios de Vaccine Man se curvaron en una sonrisa engreída, y en el siguiente partido, finalmente aseguró su primera victoria. HMPH. Así es tu supuesta superioridad humana, dijo, su voz teñida de orgullo. Es solo un partido. No te pongas creído, maldito Temu Piccolo.
replicó Saitama, reacio a dejar pasar la victoria. No me llames así, calvo de mierda. A partir de ese momento, los partidos se convirtieron en una verdadera competencia. Intercambiaron victorias y derrotas, y ninguno logró dominar completamente al otro. La competencia se intensificó con cada ronda, y la concentración de ambos luchadores se agudizó a medida que las apuestas, aunque completamente virtuales, parecían aumentar. Mientras tanto, Shinji se relajó en el sofá, tomando tranquilamente su té y observando cómo se desarrollaba todo. Este era el verdadero valor de una herramienta, dejar que Baxine-man jugara videojuegos con Saitama. Inicialmente, había asumido que el monstruo serviría poco más que como saco de boxeo para Saitama, solo algo para alimentar el ego del héroe con algunas victorias fáciles. Y durante un tiempo, había funcionado. Pero el equilibrio cambió rápidamente. Ahora los partidos estaban igualados, y esa alegría de la dominación fácil desapareció. Aparentemente, Baxine-man solo era resistente en la superficie. En el fondo, su cuerpo anhelaba la adaptación y la mejora. No había otra explicación para la rapidez con la que se había desarrollado su habilidad. Más tarde, la Asociación de Héroes clasificó oficialmente el incidente como un desastre de nivel dragón. Basándose en informes de testigos presenciales, testimonios de ciudadanos y declaraciones de otros héroes que habían estado en la escena, la asociación acreditó tanto a Shinji como a Saitama por resolver la crisis. A pesar del estatus más bajo de Shinji como héroe de clase B, que a menudo conllevaba su parte de discriminación, sus contribuciones no fueron completamente pasadas por alto. A muchos les resultó difícil aceptar que alguien de clase B pudiera ayudar a derrotar una amenaza de nivel dragón, pero la fuerte impresión que dejó en todos los presentes, combinada con los consistentes relatos de testigos presenciales, aseguró que no se le robara por completo el reconocimiento. De lo contrario, Saitama probablemente habría recibido todo el crédito. Shinji, sin embargo, no le importó compartir el reconocimiento. No tenía interés en generar conflictos con la asociación de héroes por el estatus. Era plenamente consciente de que habría muchas oportunidades para demostrar su valía en el futuro, y un mérito adicional o uno menos no haría mucha diferencia. Además, discutirlo no aumentaría mágicamente su clasificación. La fuerza por sí sola no era el factor determinante en las clasificaciones de la asociación de héroes. Otros elementos, contribuciones, reputación, identidad y conexiones, también jugaban un papel importante. Al final, tanto Shinji como Saitama fueron promovidos. Shinji saltó de clase B rango 56 a rango 5. En la superficie, eso parecía un gran salto, pero considerando la escala de un desastre de nivel dragón, no era tan sorprendente. Estos tipos de amenazas eran raros y devastadores, del tipo capaces de aniquilar ciudades enteras. Ganar mérito de tal evento superó con creces los logros de encuentros de nivel lobo, tigre o incluso demonio. En cuanto a Saitama, su rango aumentó de 17 a 15 en la clase S. Aunque fue solo un ascenso de 2 rangos, subir en la clase S era notoriamente difícil. Incluso Kim, que había acumulado gran parte de su fama al absorber el crédito que en realidad pertenecía a Saitama y era ampliamente considerado el hombre vivo más fuerte, permaneció solo en el rango 7. Eso fue porque la clasificación no se determinaba puramente por la fuerza de combate. La asociación había enfatizado este punto repetidamente. Cosas como la identidad, las contribuciones, la reputación y las conexiones pesaban mucho. Kim, a pesar de toda su fama, era solo una persona normal sin habilidad de combate real y poca influencia dentro de la asociación. Sus mayores activos eran su notoriedad y el abrumador reconocimiento público que lo seguía a todas partes. Rango 15, ¿eh? No está mal. Eso subió bastante rápido, murmuró Saitama, mirando la tabla de clasificación actualizada en el sitio web oficial de la Asociación de Héroes. Sí, acabo de ser promovido a clase B rango 5, dijo Shinji, mirando su teléfono. Probablemente alcanzarás la clase a pronto. Pero antes de eso, tengamos una revancha. No soy el mismo tipo que era hace unos días. Saitama rebosaba de confianza de nuevo. Claro, respondió Shinji mientras se sentaba y encendía King of Fighters. Mientras tanto, Baxine-man, con el permiso de Shinji, salió a dar un paseo corto, aunque solo por las áreas abandonadas de la ciudad Z. Shinji no podía arriesgarse a dejarlo vagar por zonas pobladas. Eso solo le traería problemas. 10 minutos después, Saitama se había transformado nuevamente en un huevo hervido frustrado. Acababa de sufrir otra racha de derrotas implacable, esta vez sin poder ganar ni una sola ronda. Al menos contra Baxine-man, aún podía mantenerse.
Pero contra Shinji, no tenía ninguna posibilidad. Después de todo, Baxine-man era solo un novato, el tipo de jugador que hacía poco había entrado en el mundo, un tipo Piccolo en el mejor de los casos. Derrotar a alguien así no significaba nada en el gran esquema de las cosas. Hoy he terminado. Iré a practicar durante unos días y volveré para desafiarte de nuevo, murmuró Saitama, derrotado pero no roto. Sabía que no ganaría hoy, pero todavía creía que con suficiente esfuerzo, eventualmente podría acortar la brecha. Después de todo, se había quedado calvo por pura fuerza de voluntad y entrenamiento implacable. Pero los juegos eran un campo de batalla completamente diferente. La fuerza de combate y la habilidad de juego no operaban bajo las mismas reglas. Saitama podría ser una fuerza imparable en una pelea, superando constantemente sus propios límites, pero cuando se trataba de jugar, era dolorosamente promedio. Ninguna cantidad de esfuerzo podría ayudarlo a superar a Kim, cuyas habilidades habían alcanzado su punto máximo hace mucho tiempo, o a Shinji, cuyo Mangekyou Sharingan le daba ventajas casi injustas, como si estuviera jugando con códigos incorporados en sus ojos. Alerta. El anfitrión ha derrotado a un monstruo de nivel tigre. Recompensa. 10 puntos. Ese mismo día, apareció una nueva amenaza de nivel tigre en la ciudad Z. En el momento en que Shinji recibió la alerta, se teletransportó directamente a la ubicación y se encargó de ella al instante. Después, siguió el protocolo y presentó el informe a la Asociación de Héroes. Su rango aumentó nuevamente, llevándolo a clase B rango 4. Pero cualquier progreso adicional iba a ser mucho más difícil. Los puestos más altos en la clase B estaban efectivamente bloqueados por el grupo Blizzard, el equipo muy unido de Fubuki. Abrirse camino entre los tres primeros y ascender a clase A significaba pisarles los talones, y eso no era tarea fácil. Todo se reducía a la influencia. Por un lado estaba Shinji, un héroe solitario sin facción ni conexiones. Por otro lado estaba el grupo organizado más grande bajo el paraguas de la Asociación de Héroes. Cuando se trataba de cómo el sistema distribuía méritos y oportunidades, el sesgo era claro. Mientras Shinji miraba su rango actualizado y se preparaba para irse, algo extraño llamó su atención. Una joven cercana parecía estar buscando información sobre él. Parecía vagamente familiar, con cabello negro recogido en una coleta lateral, aunque mechones de su flequillo y cola de caballo estaban teñidos de verde a su lado. Vestida con un traje negro y con un pasador blanco con forma de lirio, tenía una cara joven pero una figura notablemente madura. Esa era Lily del grupo Blizzard. Triple Staff Lily, la asistente de confianza de Fubuki. En ese momento, parecía que no había reunido nada valioso. La persona a la que había interrogado simplemente había negado con la cabeza. Sin inmutarse, se dio la vuelta para buscar a alguien más. Y, por pura coincidencia, caminó directamente hacia Shinji. Disculpe, comenzó, pero luego se detuvo a mitad de frase. El joven que estaba frente a ella tenía llamativos ojos carmesíes y una cara familiar. Tan pronto como registró su apariencia, el reconocimiento la golpeó como una descarga eléctrica. Toda la expresión de Lily se quedó paralizada. Claramente sabía quién era. Capítulo 26. ¿Qué acabas de decir? Shinji no lo dejó pasar, presionando inmediatamente la pregunta. Nada en absoluto, balbuceó Lily, claramente nerviosa. En ese momento, todo lo que quería era darse la vuelta y desaparecer. Había venido sola, con la esperanza de recopilar discretamente información sobre Shinji, pero de todos los lugares, se había topado con el propio tipo aquí en la sucursal Z sin nadie del grupo Blizzard que la respaldara, no iba a hacer ninguna actuación dura. En ese momento, Shinji estaba cómodamente sentado en el cuarto lugar de la clase B. Lily, por otro lado, estaba enterrada mucho más abajo, en el puesto 75. Pero estoy bastante segura de que te oí preguntando a alguien sobre mí, ¿verdad? Shinji sonrió, aunque llevaba demasiada dulzura. Bueno, ya que estoy aquí, si tienes algo que preguntar, adelante. Lily se congeló. Instintivamente quería negarlo, pero se detuvo. ¿Y si en realidad era un buen tipo? Quizás incluso accesible. Su sonrisa la descolocó, no era abiertamente amenazante, solo extrañamente juguetona, con un destello de algo más oscuro debajo. Lo leyó mal y se convenció de que estaba siendo amigable. Impulsada por el deseo de impresionar a Lady Fubuki, Lily respiró hondo, se irguió y se encontró con los ojos de Shinji. Así que eres tú a quien llaman Kamui, clase B rango 4, ¿verdad? ¿Has oído hablar del grupo Blizzard? Shinji, al ver su cambio de nerviosa a audaz, dio una respuesta simple. Claro que sí. Pensé que no lo habías hecho. Bueno, déjame explicarte correctamente, ¿eh?
Parpadeó, a mitad de frase, de repente dándose cuenta de lo que acababa de decir. Espera un minuto, ¿has oído hablar del grupo Blizzard? Lily miró con incredulidad. Había asumido que Shinji era un recién llegado a la clase B que aún no había recibido la noticia de cómo funcionaban las cosas, es decir, el dominio del grupo Blizzard. Pero esa única frase la había arrojado por completo. Por supuesto que sí. Aparte del ejército de camisetas, es uno de los grupos de héroes más infames de la asociación, respondió Shinji casualmente, con la misma sonrisa ligera. Pero si conoces a Lady Fubuki y al grupo Blizzard, ¿por qué no le has presentado tus respetos? Lily frunció el ceño, apenas ligeramente, su tono volviéndose más serio. Eres consciente de que ella es la clase B rango 1, ¿verdad? Sí, he oído hablar de ella, respondió Shinji con un asentimiento fácil, su voz calmada y sin inmutarse. Entonces, ¿por qué no te has esforzado en saludar a Lady Fubuki? Esa es una tradición establecida en la clase B, dijo Lily, ahora sonando más como una ejecutora del protocolo que una observadora curiosa. Bajo el reinado de larga data de Lady Fubuki, se había desarrollado una costumbre, una regla no escrita. Se esperaba que cada nuevo héroe de clase B se presentara a ella. Si tenían potencial, recibirían una invitación para unirse. Negarse realmente no era una opción. Aquellos que lo intentaban pronto aprenderían que cruzar al grupo Blizzard tenía consecuencias. Oh, conozco la regla. Simplemente me pareció molesto, así que no me molesté, respondió Shinji sin rodeos. La expresión de Lily se volvió más seria, sus cejas fruncidas mientras lo miraba. Deberías ir a saludarla antes de que se enfade. Lady Fubuki ya tiene algo que decirte. No, Shinji ni siquiera dudó. Sacudió la cabeza como si fuera la respuesta más obvia del mundo. ¿Por qué no? ¿No tienes miedo de enfadarla? Presionó Lily, su tono agudizándose. Porque es molesto. Si realmente quiere hablar, puede venir a mí. No me importa saludar, respondió Shinji con frialdad, completamente impasible. Al igual que Saitama, tenía cero tolerancia a las costumbres o juegos de poder sin sentido. Lily frunció el ceño, claramente no esperando ese nivel de desafío. ¿Te das cuenta de que faltarle el respeto a Lady Fubuki te costará, verdad? ¿Eso cuenta como falta de respeto? Shinji arqueó una ceja, genuinamente desconcertado. Realmente no los entiendo. Es como si estuviera hablando con algún matón joven maestro en una novela wuxia de mierda. De todos modos, ¿no acabas de decir que ella tiene algo que quiere decirme? Podrías decirlo ahora. No te lo diré a menos que vayas a saludarla en persona, resopló Lily, cruzándose de brazos y girando la cara como un niño haciendo un berrinche. Shinji la miró por un segundo, casi divertido. Actuaba como si se muriera de ganas de saber qué tenía que decir Fubuki, cuando en realidad, ya estaba bastante seguro de qué se trataba. No hacía falta ser un genio para adivinarlo. Acababa de subir al rango 4 de la clase B, naturalmente, Fubuki querría reclutarlo. Era su especialidad. Tenía reputación de atraer a cualquier héroe de clase B con potencial, incluyéndolos cuidadosamente en el grupo Blizzard. Honestamente, Shinji no podía pensar en ninguna otra razón por la que estaría interesado en él. Nunca se habían conocido. Si no vas a decirlo, está bien. Si no hay nada más, me voy, dijo casualmente y se dio la vuelta para irse. Pero entonces Lily lo llamó desde atrás. Espera un minuto. Se detuvo, suspirando levemente mientras giraba la cabeza. ¿Qué es ahora? ¿Una última pregunta? ¿Dónde vives? Lo preguntó con una cara completamente seria, como si fuera una pregunta totalmente normal. Un signo de interrogación gigante prácticamente flotó sobre la cabeza de Shinji. Pero no tardó en darse cuenta. El grupo Blizzard estaba claramente pescando información. Si supieran dónde vivía, podrían aparecer en cualquier momento, ya sea para presionarlo a unirse o, si las cosas salían mal, para tomar represalias. Estás pidiendo la dirección de alguien nada más empezar. No eres una especie de acosador, ¿verdad? Shinji arqueó una ceja, bromeando sin frenos. La palabra acosador golpeó a Lily como un camión. Para alguien como ella, pura y un poco protegida, tuvo un gran impacto. Se congeló, su boca abriéndose y cerrándose antes de que su cara se pusiera roja. No lo soy. Balbuceó, claramente alterada. Entonces, ¿por qué quieres saber dónde vivo? Preguntó Shinji, su tono casual pero persistente. Lily se cerró, negándose a decir una palabra más. ¿Por qué preguntas tanto entonces? Solo dame una respuesta directa. No había forma de que pudiera admitir la verdad, que el grupo Blizzard estaba recopilando su información en caso de que decidieran darle seguimiento más tarde. Eso no servirá.
Si no explicas, yo no diré nada. Por lo que sé, realmente eres un acosador. Shinji volvió a sonreír, esta vez aún más deliberadamente. Te dije que no soy un acosador. Gritó Lily, su cara ardiendo de vergüenza. Está bien, está bien. Eso es suficiente. Me voy. Shinji la despidió como si fueran noticias de ayer y se dio la vuelta para irse. Espera. Responde mi pregunta primero. Pero sin importar cuán fuerte gritara Lily, Shinji ni siquiera disminuyó la velocidad. Simplemente siguió caminando cada vez más lejos. Al verlo desaparecer por la calle, Lily comenzó a entrar en pánico. No esperaba que las cosas se salieran de control tan rápido. Lo último que quería era volver con las manos vacías. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, sus piernas se movieron solas y lo persiguió. Aún así, se mantuvo cautelosa, haciendo todo lo posible por mantener cierta distancia y no ser notada. Lo cual era un poco gracioso, considerando lo que eso la convertía ahora. Una acosadora. Quizás porque Shinji había parecido tan relajado antes, olvidó lo mucho que estaba por delante de ella tanto en rango como en habilidad. Y ahora, aquí estaba ella, siguiéndolo por las calles como una espía amateur. No es que Shinji no se hubiera dado cuenta. De hecho, la había detectado en el momento en que comenzó a seguirlo. Originalmente había planeado simplemente teletransportarse a casa y terminar con eso, pero ahora sentía curiosidad. Incluso divertido. Dado que Fubuki había enviado a un peón tan leal tras él, ¿por qué no molestarlo un poco? A partir de entonces, su ruta se convirtió en un laberinto. Cortaba esquinas, retrocedía y deambulaba sin rumbo con la intención de no ir a casa. La imprevisibilidad dificultó que Lily lo siguiera. Giraba en una dirección solo para encontrarlo girando en la opuesta. Se abrió paso entre calles, callejones y curvas cerradas, siempre luchando por mantenerse cerca. Entonces, después de otro giro brusco, miró hacia arriba, Shinji se había ido. Confundida, se apresuró a salir de detrás de un buzón y se lanzó a la siguiente intersección. Todavía nada. Maldición. Golpeó el suelo con el pie, hirviendo de frustración. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, se dio cuenta, estaba completamente, absolutamente perdida. Mirando a su alrededor, se encontró rodeada de maleza salvaje, árboles y hierba alta. De alguna manera, había terminado en las afueras rurales de la ciudad. Sin luces, sin puntos de referencia, solo naturaleza. Agotada, se apoyó contra un árbol cercano, jadeando por aire. Había estado persiguiendo a Shinji durante lo que pareció una eternidad, y ahora todo era en vano. La fatiga se mezcló con su creciente sensación de aislamiento, y pronto, comenzó a afectar sus nervios. Lily podría haber sido una heroína profesional, pero también era una de las heroínas jóvenes más jóvenes de toda la asociación. Su resiliencia mental no era exactamente de primer nivel, y esta situación la estaba llevando al límite. Y el miedo siempre sacaba a relucir los peores pensamientos. ¿Y si deambulaba por aquí hasta morir de hambre? ¿Y si nunca volvía a ver a Lady Fubuki? ¿Y si un monstruo salía de la nada y la devoraba aquí mismo? Se le apretó el pecho, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Finalmente, se deslizó hasta la base del árbol y se acurrucó, abrazando sus rodillas. Completamente abrumada. Completamente sola. Capítulo 27. Observando desde las sombras, Shinji de repente sintió un pinchazo de culpa. Tal vez se había pasado de la raya con la broma. No esperaba que la pobre chica realmente comenzara a llorar. No podía soportar ver llorar a una chica, y con un suave suspiro, apareció frente a Lily en un instante. Lily, que había estado sentada con la cabeza gacha, llorando en silencio, de repente notó un par de zapatos aparecer frente a ella. Levantó la vista y vio a Shinji. Vamos. Te sacaré de aquí. Shinji no dijo mucho más, simplemente extendiendo su mano hacia ella. Lily parpadeó, confundida y desorientada, sus pensamientos claramente revueltos. Pero después de un momento de vacilación, extendió la mano y tomó la suya. Shinji no usó Kamui ni el dios trueno volador. Delante de Lily, simplemente la sacó del desierto a pie. A mitad del camino, Lily usó su mano libre para limpiarse las lágrimas que aún le quedaban en las mejillas. Se sintió un poco avergonzada de que Shinji la hubiera visto llorar. ¿Sabías que te seguía? Preguntó de repente. Después de todo, no habría habido razón para que regresara a buscarla si no se hubiera dado cuenta. Sí. Me di cuenta desde el principio. Shinji asintió honestamente. Me lo imaginaba. Con todo lo que había sucedido, Lily ya no estaba realmente sorprendida. No era de extrañar que hubiera tomado un camino tan extraño y sinuoso mientras ella intentaba seguirlo, gracias.
murmuró, un poco tímida. Si no hubiera regresado, realmente se habría quedado varada allí sin forma de volver. De nada. Pero la próxima vez, no andes siguiendo a la gente. ¿Y si te secuestran y ni siquiera te das cuenta? Shinji le dio una advertencia suave. No seguiría a cualquiera. Es solo porque no me lo decías, así que no tuve opción. Lily hizo un puchero. ¿Sin opción, eh? Pero solo soy una novata de clase B, rango 4. No es como si fuera tan importante para el grupo Blizzard. ¿Por qué pasar por todo esto? Shinji realmente no entendía. Sin importar cuán fuerte fuera en realidad, casi nadie conocía sus verdaderas capacidades. Desde afuera, él era solo clase B rango 4. Claro, tenía sentido que el grupo Blizzard quisiera reclutarlo, pero que Lily actuara como si tuviera que llegar tan lejos parecía exagerado. Lily dudó un rato, luego finalmente admitió. Eso depende de mí. Quería manejar esto adecuadamente para Lady Blizzard, esperaba que me elogiara. Ya veo. Shinji se quedó sin palabras. Ahora que lo pensaba, tenía sentido. Sí, esta chica era realmente la pequeña fanática de Fubuki. La admiraba profundamente e incluso se había unido voluntariamente al grupo Blizzard. Esa horquilla de flor de loto en su cabeza sí, lo decía todo. Te lo digo ahora, no te molestes. No soy lo suficientemente tonto como para darles mi dirección de casa. Eso es solo pedirle al grupo Blizzard que venga a llamar y cause problemas. Shinji declaró sin rodeos. No será así. Siempre y cuando tomes la iniciativa de saludar a Lady Blizzard y aceptes su invitación, no solo nadie te causará problemas, sino que de hecho te traerá grandes beneficios. Lily se apresuró a negar con la cabeza. ¿Aceptar su invitación? Entonces, lo que quería decirte era invitarte a unirte al grupo Blizzard, ¿verdad? Preguntó Shinji casualmente. Ah. Lily se congeló, dándose cuenta de que accidentalmente lo había dejado escapar. Instintivamente se cubrió la boca, pero ya era demasiado tarde. Dado que la verdad estaba expuesta, se rindió a tratar de ocultarla. Sí, Lady Blizzard piensa que tienes mucho potencial, así que planea invitarte a unirte al grupo Blizzard. Pero no ha podido encontrarte, por eso vine a recopilar información sobre ti. Ya veo. Bueno, me niego. Shinji la rechazó sin siquiera detenerse. Tendría que estar seriamente aburrido para unirse al grupo Blizzard. No había nada para él, y lo que es peor, tendría que ser un segundón bajo el mando de otra persona. Eso no le atraía en absoluto. Espera, no seas tan rápido en rechazarlo. ¿No sabes cuántos beneficios vienen con eso? Lily se apresuró a explicar. Hay muchas facciones en el mundo de los héroes. Es difícil sobrevivir solo. Por ejemplo, si quieres ascender en el ranking, las facciones rivales podrían intentar detenerte. Tú entiendes eso, ¿verdad? Lo entiendo. Pero aún así me niego. El tono de Shinji no dejaba lugar a negociaciones. Lily se puso aún más ansiosa. Eso no es todo. Si te unes al grupo Blizzard, Lady Blizzard puede garantizar tu ascenso entre los mejores héroes de clase B. De lo contrario, lucharás solo para avanzar. Ella no estaba exagerando. Los rangos más altos de la clase B ya estaban bloqueados por el grupo Blizzard. Cualquiera que se negara a unirse encontraría su camino hacia la cima completamente bloqueado. Incluso si desafiaras a alguien en la cima, no sería un simple 1 contra 1. Tendrías que luchar contra todo el grupo Blizzard. A menos que hicieras algo verdaderamente escandaloso, algo que hiciera que la asociación de héroes te acelerara a la clase A sin tener que derrotar a Fubuki, no había otra salida. Pero, ¿cuántos héroes de clase B realmente podrían lograr eso? Para la mayoría de ellos, era un callejón sin salida, entendido. Shinji asintió levemente. En ese momento, llegaron a una zona residencial. Esto debería ser lo suficientemente lejos, ¿verdad? Me voy. Lily pensó que finalmente había cambiado de opinión. Sonriendo, dijo. Correcto. Si decides visitar el grupo Blizzard más tarde, o si no sabes el camino, puedo llevarte allí. Espera. Acabo de decir que entendía, no que aceptaba unirme. Shinji la corrigió de inmediato. Además, claro, fui yo quien te tomó la mano antes, pero ¿vas a soltarme ahora? Necesito ir a casa. Miró hacia su mano, todavía firmemente sujeta por Lily. Solo entonces Lily se dio cuenta de que había estado tomándole la mano a un chico todo este tiempo. Había estado tan concentrada en persuadirlo sobre el grupo Blizzard que ni siquiera se había dado cuenta. Avergonzada, lo soltó rápidamente, su cara se enrojeció profundamente. Lo siento, espera. ¿Por qué sigues negándote a unirte? Rápidamente volvió al tema principal. He explicado esto más de una vez. Simplemente es demasiada molestia.
Y estoy acostumbrado a hacer las cosas a mi manera, respondió Shinji casualmente. Si realmente estás decidida con esto, solo no digas que no te advertí. Lady Blizzard no será blanda contigo. Todas y cada una de las personas que han rechazado su invitación se han arrepentido. En este punto, Lily no sabía qué más decir. Ya se lo había explicado todo. Todo lo que podía hacer ahora era dejar las cosas claras. Piénsalo. Si cambias de opinión, puedes contactarme en cualquier momento. Mientras hablaba, sacó su teléfono. Al ver esto, Shinji preguntó. ¿Vamos a intercambiar información de contacto ahora? El rostro de Lily mostró un atisbo de incomodidad ante la pregunta, y rápidamente aclaró. No te hagas ideas equivocadas. Esto es solo para poder contactarte si es necesario. Absolutamente no tengo ninguna otra intención. Capítulo 28. Incluso en el propio país de Shinji, pedirle información de contacto a alguien del sexo opuesto se consideraba un movimiento algo ambiguo. Se veía como algo que podía malinterpretarse fácilmente, un gesto cargado de posibles intenciones. Más aún en este mundo de One Punch Man basado en Japón, donde hombres y mujeres normalmente no intercambiaban detalles de contacto tan casualmente. Esa era precisamente la razón por la que Lily había sentido la necesidad de aclarar explícitamente sus intenciones a Shinji. No hay necesidad de preocuparse. No soy engreído. Shinji mantuvo una expresión tranquila mientras intercambiaba información de contacto con ella. Ahora ambos teléfonos almacenaban los números del otro. Gracias a esos números, también podían localizar sus cuentas de Line, que es una aplicación de mensajería local similar a WeChat. Bien, hasta luego. Con eso, Shinji se dio la vuelta y se alejó. Lily también se dirigió al metro, planeando ir a casa. Aunque no había logrado obtener su dirección de casa, al menos ahora tenía su información de contacto. No fue una pérdida total. Mientras caminaba, se le ocurrió una idea repentina. Sacó su teléfono y buscó el número de Shinji en Line. Lo que apareció fue una foto de perfil completamente en blanco, y el nombre de visualización era simplemente un punto. Punto. Al ver eso, Lily volvió a comprobar el número para confirmar que era correcto, de lo contrario, ni siquiera estaría segura de que fuera realmente su Line. Luego tocó el botón y envió una solicitud de amistad. En el lado de Shinji, su teléfono vibró. Lo sacó y vio un mensaje de Line. Aunque había registrado la aplicación casualmente hace algún tiempo, aún no había agregado a nadie. No esperaba recibir un mensaje. Pensando por un momento, supuso que probablemente era de Lily. Abriendo la aplicación, vio que efectivamente era una solicitud de amistad de ella. Su foto de perfil era una selfie que se había tomado con Fubuki. Sin dudarlo, Shinji aceptó la solicitud. Unos segundos después, llegó un mensaje. Lo que pasó antes cuando lloré, no tienes permiso para contárselo a nadie. Relájate. No estoy tan aburrido. Respondió Shinji con un tono plano. Bien. Ella siguió con una pegatina, y luego no envió nada más. Shinji guardó su teléfono y se teletransportó instantáneamente a casa. Aunque Vaccine Man estaba ahora bajo el control de Shinji, no había suficiente espacio en el apartamento para ambos. Con solo un dormitorio disponible, Shinji le permitió elegir uno de los apartamentos vacíos en el mismo piso para quedarse. Aparte de los apartamentos de Shinji y Saitama, todas las demás unidades del edificio estaban completamente desocupadas. De hecho, todo el distrito estaba abandonado. Como Saitama se había convertido recientemente en un héroe de clase S y ahora podía ganar recompensas por eliminar monstruos, finalmente había recibido una cantidad decente de dinero. Lo primero que hizo Saitama con el dinero fue llevar su televisor roto a un taller de reparación en el distrito residencial, arreglarlo y luego cargarlo todo de regreso a casa. Con eso solucionado, ya no tenía que pedir prestado el televisor de Shinji todos los días solo para jugar. Sin embargo, eso no le impedía venir regularmente a pedir comida gratis, principalmente porque la cocina de Shinji era simplemente mucho mejor que la suya propia. Lo que había cambiado, sin embargo, era que Saitama ahora tenía suficiente dinero para traer más ingredientes. Así que ser un héroe profesional es realmente rentable, ¿eh? Preguntó con un toque de sorpresa mientras comía en casa de Shinji. Solo los héroes capaces ganan dinero real. Es una historia diferente para los de la escala inferior, respondió Shinji casualmente. Ya veo algo sobre eso, se siente un poco extraño, pero de todos modos tomé el dinero. Al menos ahora no tendré que seguir comiendo tu comida todos los días. Saitama habló pensativamente, todavía masticando.
Una gran parte de ese pago provino de la recompensa que se fijó para una amenaza de nivel dragón, lo que, en su opinión, hacía las cosas un poco extrañas. Lógicamente hablando, la recompensa por derrotar a ese tipo de monstruo debería haber ido a Shinji. Por supuesto, Shinji también lo sabía. Pero no lo mencionó en absoluto. No le importaba el dinero. Ya fuera mucho o poco, no hacía diferencia para él. Siempre que fuera suficiente para vivir, eso era más que suficiente. No era como si tratara el dinero como basura o tuviera algún desdén noble por la riqueza. Era solo que en el mundo de One Punch Man, el poder bruto lo era todo. Dinero, títulos, reconocimiento, nada de eso importaba en comparación. Además, vivir y comer con un amigo como Saitama era más divertido. En los siguientes días, Lily esperó, esperando que Shinji se pusiera en contacto y tomara una decisión. Pero no hubo ni un solo mensaje. Ni siquiera una señal de que hubiera estado en línea. Lily, ¿has terminado de manejar los documentos que te di? En ese momento, alguien entró en la oficina. Esta era la sede del grupo Blizzard, ubicada en un alto edificio de oficinas y operada como una organización profesional legítima. Todo listo. Te los entregaré de inmediato, Lady Fubuki. Lily abrió un cajón, sacó los papeles cuidadosamente apilados y se los entregó. La mujer que estaba frente a ella, con cabello verde oscuro hasta los hombros, un vestido largo verde oscuro y un abrigo con forro de piel, no era otra que la heroína número 1 de clase B, Blizzard Ophel. Su piel clara y su belleza llamativa se complementaban con una figura curvilínea y refinada que contrastaba marcadamente con su hermana mayor, Tatsumaki. Si Tatsumaki encarnaba el tipo loli pequeño y de temperamento agudo, entonces Fubuki era el clásico tipo maduro Onesan. Dicho esto, ambas hermanas tenían temperamentos igualmente desagradables. Al aceptar los documentos, Fubuki hizo una breve pausa y miró a Lily. Parecía que quería decir algo, pero después de un momento de vacilación, guardó silencio y se giró para salir de la oficina. En el instante en que salió, se volvió hacia los otros miembros del grupo Blizzard y preguntó con una mirada aguda. Sean honestos. ¿Alguien acosó a Lily? Los miembros negaron con la cabeza al unísono. No, por supuesto que no. Ninguno de nosotros acosaría a Lily. Sí, es una de las personas en las que más confías. ¿Quién se atrevería a meterse con ella? Pero ahora que lo mencionas, últimamente ha parecido un poco distraída. Siempre mirando su teléfono, quizás está enamorada o algo así. ¿Esperando un mensaje de alguien? Eso no es imposible. Ella está en esa edad en la que la gente empieza a enamorarse. Y así, comenzaron los susurros. Dentro de la oficina, Lily permaneció completamente ajena a la conversación que ocurría justo afuera de la puerta. Fubuki se quedó pensando. Ella misma no tenía mucha experiencia en romance, pero incluso ella tenía que admitir que lo que decían sus miembros del grupo no sonaba descabellado. Quizás eso sea todo, murmuró. En ese caso, no es nada serio. Decidió no darle más vueltas. Mientras nadie hubiera maltratado a Lily, no le importaba lo suficiente como para indagar más. Mientras tanto, la curiosidad entre los miembros del grupo solo continuaba creciendo. Lady Fubuki, ¿tienes alguna idea de quién podría estar enamorada Lily? Me muero de ganas de saberlo. ¿Qué tipo de chico le interesaría? ¿O quizás es una chica? Baja la voz. Lily todavía está en la oficina. Su fascinación no carecía de fundamento. Todos en el grupo sabían cuánto admiraba Lily a Fubuki. De hecho, algunos incluso sospechaban que sus sentimientos bordeaban el amor. Debido a eso, la mayoría de ellos no creía realmente que Lily se hubiera enamorado de alguien, ya fuera hombre o mujer. ¿Cómo iba a saberlo? Esos son asuntos privados suyos, respondió Fubuki fríamente. Todos ustedes tienen sus propios trabajos. Dejen de chismorrear sobre la vida personal de la gente. Sí, Lady Fubuki. Todos se enderezaron y se dispersaron rápidamente, ya no atreviéndose a charlar ociosamente. Oh, por cierto, ese chico de clase B rango 4, Kamui. Ya has descubierto dónde vive, ¿verdad? De repente recordando a cierto alborotador de clase B que se negaba a seguir sus indicaciones, Fubuki cambió el tema de vuelta a los negocios. Capítulo 29. Sí, Lady Fubuki. Ese tipo vive en el pueblo fantasma de la ciudad Z. Bien. Cuando tengamos tiempo, iremos a visitarlo y veremos qué tan capaz es realmente. La voz de Fubuki se mantuvo tranquila, pero había un rastro de arrogancia detrás de sus palabras. Tenemos que darle una advertencia adecuada y asegurarnos de que entienda que ha roto las reglas de la clase B. ¿No quería Lady Fubuki invitarlo a unirse a nosotros? Veamos primero si está dispuesto. Ser invitado personalmente por Lady Fubuki es un honor.
Nadie en su sano juicio rechazaría tal cosa. Sí, ese tipo no se atrevería a rechazarlo. A menos que se sobreestime seriamente. Claramente, ninguno de los miembros del grupo Blizzard pensó que Shinji representara un problema real. Estaban seguros de que tarde o temprano se alinearía. Después de todo, una invitación personal de Lady Fubuki era un privilegio raro, uno que la mayoría de los héroes de clase B nunca soñarían con recibir. Fubuki no continuó la discusión. En cambio, regresó a sus propias tareas sin una palabra más. De vuelta en la oficina, Lily todavía no tenía idea de que el grupo ya había localizado la casa de Shinji. Pero incluso si no lo hubieran hecho, sabía que era solo cuestión de tiempo. Ese pensamiento la ponía cada vez más inquieta. Si Lady Fubuki se presentara personalmente con su equipo e intentara confrontarlo, anularía todos los esfuerzos de Lily. Todo por lo que había trabajado se desperdiciaría. Pero si Shinji estuviera dispuesto a visitar el grupo Blizzard voluntariamente, evitaría cualquier hostilidad y le ganaría elogios de Lady Fubuki. Sería un resultado perfecto. Al final, Lily no pudo reprimir más su ansiedad. Abrió su teléfono y le envió un mensaje primero. En ese momento, Shinji estaba en casa jugando videojuegos con Saitama. Su teléfono yacía en el cojín del suelo a su lado, y cuando vibró con un mensaje, lo recogió casualmente. Era de Lily. Shinji-senpai, ¿ya lo pensaste? Nota. Dado que es un entorno japonés, utilizaré algunos honoríficos japoneses como senpai o sensei, pero no sama. Soporten la vergüenza. Como estaba en medio de un partido, Shinji no respondió de inmediato. Miró el mensaje y luego volvió a centrarse en la pantalla. Mientras tanto, Lily vio que el mensaje había sido marcado como leído pero no recibió respuesta. Eso la puso aún más ansiosa. Si se hubiera quedado como no leído, podría haber esperado pacientemente. Pero que lo dejen en visto. Eso se sintió diferente. 2 minutos después, Shinji derrotó a Saitama una vez más. No me uno. La respuesta fue corta, directa e inequívocamente final. No tenía interés en unirse al grupo Blizzard. Eso era todo. Lily había estado trabajando en algunos documentos cuando su teléfono vibró de nuevo. Inmediatamente lo agarró, solo para ver ese breve y decisivo mensaje. Tú. Como quieras. Escribió la respuesta rápidamente, luego apagó su teléfono. Su estado de ánimo se agrió de inmediato. Había intentado hablar con él sinceramente, incluso dándole una salida. Y aún así, se negó a escuchar. Bien. Que lidie con las consecuencias él mismo. Cuando Lady Fubuki llegó en persona y se encontró con ese tipo de actitud, Shinji definitivamente iba a ser regañado. Lily ya lo había advertido más de una vez. Si todavía se negaba a escuchar, entonces no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Se desplomó sobre su escritorio, demasiado irritada para concentrarse en su trabajo por más tiempo. ¿Alguien te envió un mensaje? ¿Tienes algo que atender? ¿Podemos pausar el juego si quieres?, preguntó Saitama, mirando a Shinji y notando que jugueteaba con su teléfono. No es nada. Solo una pequeña cosa. Sigamos jugando, respondió Shinji casualmente y volvió a dejar su teléfono. Está bien. Esta vez te ganaré con el nuevo combo que acabo de descubrir. Saitama sonrió y lanzó la siguiente ronda con una feroz determinación. ¿Y el resultado? Al final, una vez más había sido completamente afeitado. No que importara, considerando que ya lo estaba. Smack. De repente, un fuerte sonido de bofetada cortó el aire. Shinji se giró para mirar a Saitama confundido, tratando de averiguar por qué se había abofeteado de la nada. La palma de Saitama permaneció pegada a su cara mientras explicaba. Había un mosquito. Pero lo tengo. Sin embargo, en el momento en que apartó la mano, el mosquito salió disparado, zumbando alegremente, completamente ileso, como si la bofetada no hubiera significado nada. Saitama se congeló con incredulidad, luego inmediatamente intentó atraparlo de nuevo. Pero el mosquito esquivó sin esfuerzo todos los intentos. No importa cuántas veces golpeó, abofeteó o se lanzó, no pudo atrapar ni matar al tenaz insecto. Shinji no se movió. Simplemente se sentó allí observando, completamente inmóvil, mientras Saitama se agitaba por la habitación. Sí, había aparecido. El mosquito divino más fuerte de todo One Punch Man, el legendario insecto que era completamente inmune a los ataques de Saitama. Cada golpe fallaba, e incluso cuando se hacía contacto, se encogía de la fuerza como si fuera una brisa. Por supuesto, Shinji sabía que este era solo uno de esos puntos argumentales ridículos que el autor incluía. No tenía sentido lógico, pero era parte del mundo. Debido a eso, no tenía intención de involucrarse.
Simplemente se reclinó y disfrutó del espectáculo. Saitama se irritó cada vez más hasta que el mosquito finalmente desapareció sin dejar rastro. Maldición. En realidad se escapó. Parecía furioso, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Mientras tanto, Shinji permaneció sentado, inexpresivo y en silencio. Ni siquiera estaba remotamente sorprendido. Sin embargo, lo que sí llamó su atención fue el hecho de que el legendario mosquito había aparecido, lo que significaba que el resto de la cadena de eventos estaba a punto de comenzar. Primero vendría el monstruo de nivel demonio, Mosquito Girl, y su objetivo no era otro que la ciudad Z. Una vez que se calmó, Saitama volvió a tirarse al suelo y encendió el televisor. En ese preciso momento se estaba emitiendo un programa. El título en pantalla decía: Pánico masivo. Infección inusual de mosquitos. Este año, los mosquitos se han reproducido en números masivos, alterando gravemente la vida diaria de los residentes. ¿Cuál es la causa de este brote? Traigamos al experto en mosquitos, el señor Kafeiji, para obtener información. Para ser honesto, nunca había visto este tipo de mosquito antes. Así que no tengo idea. Fuera de la pantalla. El ridículo intercambio se parecía más a un sketch de comedia que a noticias reales. Pero justo después, el programa fue interrumpido abruptamente por noticias de última hora. Un enjambre masivo de mosquitos se dirige a la ciudad Z. Se aconseja a todos los ciudadanos que permanezcan en interiores. El nivel de amenaza preliminar ha sido designado como demonio. La transmisión cambió a imágenes en vivo. Un denso enjambre negro de mosquitos llenaba el aire como una nube de tormenta, oscureciendo el cielo. La sola vista era suficiente para ponerte la piel de gallina. Cada animal que pasaba el enjambre era instantáneamente drenado, dejado como cadáveres deshidratados y arrugados. Saitama miró la pantalla, con sudor frío formándose en su frente. ¿No es esta la ciudad Z donde vivimos? Rápido, cierra las ventanas. Solo un mosquito ya lo había vuelto loco antes. ¿Un enjambre entero como ese? Lo volvería loco. Mientras tanto, Mosquito Girl lideraba la aterradora masa de insectos, corriendo hacia la ciudad con una velocidad inhumana. En otro lugar, en el distrito abandonado, Vaccine Man, que había estado deambulando sin rumbo fijo desde que se estableció en su nuevo hogar, de repente se detuvo. Giró la cabeza hacia el creciente ruido en la distancia. Su rostro se retorció en un marco de arte exagerado al estilo Jojo mientras miraba hacia el cielo. ¿Qué demonios es ese ruido? Capítulo 30. Saitama corrió por su apartamento, cerrando ventanas de golpe y echando cerrojos antes de correr al apartamento de Shinji para ayudarlo a hacer lo mismo. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la última ventana, ese mismo mosquito de nivel divino entró zumbando como si fuera el dueño del lugar. ¿Te atreves a volver? Esta vez no te dejaré escapar, maldito insecto. En el instante en que Saitama divisó la familiar pequeña plaga, su ira explotó de nuevo. Mientras tanto, Shinji permaneció en el sofá, tomando té con absoluta calma. Mientras ese mosquito divino lo dejara en paz, no tenía intención de gastar ni una pizca de energía intentando lidiar con él. ¿Qué demonios son esas cosas? Flotando muy por encima del pueblo fantasma, Vaccine Man entrecerró los ojos ante la masa distante y arremolinada de mosquitos. Un profundo ceño fruncido se posó en su rostro. No sabía mucho sobre el mundo más allá de su propósito programado. Nacido como la encarnación de la voluntad de la Tierra, su objetivo siempre había sido erradicar a la humanidad. Conceptos como monstruos eran invenciones humanas. Hasta donde a él le concernía, no era ni monstruo ni villano, solo una fuerza de la naturaleza. Podía reconocer mosquitos, por supuesto, pero lo que realmente lo desconcertaba era la figura inconfundiblemente humanoide suspendida en el centro del enjambre. Levantó una mano e intentó convocar sus orbes de energía, y para su sorpresa, se formaron al instante. Por primera vez desde que Shinji había tomado el control de él, sus poderes respondieron sin resistencia. Hasta ahora, no había podido dañar a los humanos de ninguna manera. Ni siquiera podía conjurar una explosión de energía. Pero si sus habilidades volvían a funcionar, significaba que esa figura claramente no era humana. He estado aguantando esta frustración durante un tiempo. Bien podría desquitarme con estas plagas justo cuando se preparaba para actuar, el enorme enjambre de mosquitos se detuvo bruscamente en el aire. Parpadeó confundido. Shinji había emitido una orden estricta. Vaccine Man tenía prohibido salir del pueblo fantasma. Y dado que el enjambre aún no había entrado en ese territorio, no podía avanzar para enfrentarse. Estaba atrapado observando.
En ese mismo instante, alguien más intervino para enfrentarse al enjambre. Las transmisiones de televisión y las alertas de emergencia habían sido efectivas, los residentes de la ciudad Z estaban sellados en sus hogares o apiñados en refugios de evacuación. Las calles y tiendas de la ciudad estaban vacías, inquietantemente silenciosas. Bueno, no completamente vacías. Una figura permanecía. O más bien, un cyborg. De pie debajo de la espesa nube negra de mosquitos había un joven rubio vestido con una camisa de manga corta y jeans. Su cuerpo estaba envuelto en una armadura mecánica, e incluso su rostro presentaba elementos metálicos. Este era el demonio cyborg Genos, aunque en esta etapa, aún no se había ganado oficialmente ese título. Solo su cerebro permanecía orgánico. El resto de su cuerpo había sido completamente reconstruido con partes cibernéticas. Aunque su rostro estaba blindado, aún conservaba sus características humanas originales, cuidadosamente replicadas para preservar su identidad. Ya veo, estos mosquitos siguen tus órdenes, drenan sangre de otros, y luego te transfieren todo a ti. Sus ojos brillantes se fijaron en la figura en el centro del enjambre. No me extraña que se muevan en perfecta sincronía. Así que si elimino a su maestro, toda la amenaza desaparece, ¿verdad? Genos permaneció inmóvil mientras miles de mosquitos lo rodeaban, pero su cuerpo completamente mecánico lo hacía completamente inmune a sus picaduras. Sin inmutarse, levantó con calma la mano y miró a la figura que flotaba en el centro del enjambre. Esa figura no era otra que Mosquito Girl, una fusión grotesca pero extrañamente elegante de humano e insecto. Su nivel de desastre se clasificó como demonio, colocándola entre las amenazas más peligrosas. Aunque su figura conservaba la forma general de una joven mujer humana, sus extremidades se habían transformado en apéndices delgados y parecidos a los de un mosquito. Su espalda estaba equipada con alas translúcidas y sacos bulbosos llenos de sangre. Su rostro, aunque conservaba un grado de encanto femenino, tenía una estructura distintivamente insectoide, y su boca presentaba una probóscide larga y retráctil que estaba actualmente oculta. Según datos oficiales, Mosquito Girl medía 2,6 metros de altura, en gran parte debido a la longitud desproporcionada de sus patas de mosquito. Después de que esas patas fueran destruidas y más tarde reemplazadas por otras humanas por el Dr. Kuseno, su altura eventualmente regresó a un rango más normal, de aproximadamente 1,6 a 1,7 metros. Soltó un resoplido frío, con los ojos afilados y llenos de desprecio mientras miraba a Genos. Chúpalo hasta secarlo. A su orden, el enjambre se lanzó hacia adelante, rodeando a Genos en una densa y arremolinada nube negra. Cualquier humano normal atrapado en ese caos ya habría sido drenado hasta el polvo docenas de veces. Pero Genos no se inmutó. Un cyborg sin sangre que ofrecer, permaneció intacto. Con un solo movimiento, levantó el brazo y activó un pulso de energía que vaporizó a cada mosquito en su vecindad inmediata. La expresión de Mosquito Girl se contorsionó en shock. Genos levantó tranquilamente la mano de nuevo, esta vez apuntándola directamente a ella. Su tono era frío y preciso, desprovisto de emoción. No te muevas. Acepta tu muerte en silencio. ¿Es solo tú? Se burló, claramente subestimándolo mientras sonreía con frialdad. Incinera. En ese instante, un torrente de energía se acumuló en la palma de Genos. La carga fue rápida, y en menos de un segundo, desató un abrasador rayo de plasma a alta temperatura dirigido directamente a Mosquito Girl. Pero ella era rápida. Con un movimiento agudo, se desvió de su trayectoria y se disparó hacia él como una bala. Los ojos de Genos brillaron con alarma. Clan. Su probóscide golpeó con fuerza mortal, perforando su brazo izquierdo y arrancándolo limpiamente de la articulación. Jejeje. Se rió, deleitándose en su contraataque exitoso. ¿Eh? Su sonrisa se congeló. Algo se sentía mal. De repente, su cuerpo se sintió extrañamente ligero. Giró la cabeza con confusión, y sus piernas inferiores habían desaparecido. Miró hacia abajo justo a tiempo para ver a Genos desechar casualmente sus extremidades cortadas al suelo como basura. Sin dudarlo, Genos levantó ambos brazos y comenzó a disparar otra rápida andanada de explosiones de energía, cada una apuntando a eliminarla antes de que pudiera recuperar el control de la pelea. Su batalla había derivado sin saberlo hasta los límites del pueblo fantasma. Mientras se retorcía y esquivaba los ataques entrantes, la expresión antes confiada de Mosquito Girl comenzó a cambiar. Esto no iba a su favor. Ese tipo. Apretó los dientes, plenamente consciente de que no podía permitir que esto se prolongara. La marea estaba cambiando rápidamente. Es hora de usar su carta del triunfo.
Abriendo los brazos, Mosquito Gel desató un pulso de alta frecuencia que convocó a todos los mosquitos dentro de un radio de 100 metros a su lado. Aunque los humanos se habían refugiado demasiado rápido para que el enjambre drenara mucho de ellos, los animales dispersos por la ciudad no habían tenido tanta suerte. Ahora, cada gota de sangre que habían succionado se canalizaba hacia su cuerpo. El aire cambió. El ya masivo enjambre se espesó, retorciéndose sobre ella como una nube de tormenta viva. Con cada segundo que pasaba, su figura comenzó a pulsar y expandirse, transformándose gradualmente a medida que su nivel de poder aumentaba. Los sensores de Genos detectaron el cambio de inmediato. Sus sistemas emitieron una advertencia. Algo andaba mal. Comenzó a cargar un rayo de energía de alta potencia, el núcleo de su pecho girando más rápido a medida que se formaba un vórtice de calor alrededor de sus brazos. No tenía intención de darle tiempo para completar su transformación. De vuelta en el apartamento de Shinji, Saitama todavía estaba enfrascado en una batalla con el infame mosquito. No importaba cuántas veces se lanzara, abofeteara o girara por el aire como un hombre poseído, todavía no podía acertarle. El insecto esquivaba sin esfuerzo, burlándose de él con cada zumbido. Entonces, justo cuando Mosquito Gel emitía su llamada, el mosquito se deslizó directamente a través de la estrecha abertura de la puerta y desapareció afuera. TSH, supongo que ya es hora. Shinji dejó su taza de té suavemente sobre la mesa. La porcelana tintineó una vez y se quedó perfectamente quieta. Al segundo siguiente, desapareció. Usó el dios trueno volador y reapareció instantáneamente junto a Vaccine Man, habiéndolo marcado con un sello de teletransportación hace mucho tiempo para emergencias como esta. Efectivamente, el enjambre estaba cerca. Shinji miró ligeramente hacia arriba, su mirada fija en la oscura nube en el cielo. Mosquito Gel ya estaba en medio de su transformación, su cuerpo expandiéndose mientras absorbía sangre a un ritmo antinatural. Vaccine Man apenas reaccionó a la repentina llegada de Shinji. A estas alturas, estaba acostumbrado. Asegúrate de que tu puntería sea precisa. No golpees al objetivo equivocado. El tono de Shinji era casual, casi aburrido, mientras daba la advertencia. Ya había sentido la presencia de Genos en el campo de batalla. Una sola ráfaga mal apuntada de Vaccine Man podría arrasar la mitad del distrito. No era ideal. TSH, qué engorro. Vaccine Man se rascó la nuca con molestia. Bien, simplemente le meteré eso en la cara. ¿Eso funciona?